Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal, un nuevo video del curso de Tkinter que estoy haciendo, un nuevo capítulo. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a ver los widgets de menú en Tkinter que nos permiten crear menú en nuestras aplicaciones, así que ya con esto podemos avanzar un poco o mucho más. Así que bueno, en introducción, introduzcamos, ¿no?, al capítulo. Y bueno, ahí vamos a ver tres tipos de menú. El primero son los botones de menú. Básicamente un botón que cuando se aprieta, o sea, hace clic en él, se muestra un menú. El segundo es la barra de menú o el menú que es el típico menú que se encuentra arriba de las aplicaciones. Y después vienen los menús contextuales que son los típicos cuando uno hace el botón derecho y aparece este menú, por ejemplo, acá. Así que bueno, vamos al código para ejemplificar todo lo que estoy diciendo. Bueno, primero vamos a ver los botones, los menús que son a través de los botones. ¿Cómo se crean? Bueno, obviamente vamos a importar la librería Tkinter, vamos a crear una nueva ventana y vamos a crear un nuevo menú de botón que se crea con, bueno, se pone el nombre del menú, se pone igual y se llama desde la librería Tkinter.menú button. Se asocia a la ventana, en este caso a la ventana principal, y se le puede poner un texto que en este caso va a poner archivo. Pueden poner cualquier texto acá. Este básicamente es un botón que va a servir de menú. Y luego hay que crear una clase menú que va a estar asociada al menú button y después se le pone al menú button una configuración en donde se le asocia un menú que va a ser igual al menú que vamos a agregar. Vamos a explicar un poquito, vamos a ejecutar esto para que se entienda un poquito más. Aquí está nuestro menú button. Básicamente lo que se hace es que cuando se hace clic en él aparece un menú que en este caso está vacío y los elementos que están acá es el menú, es esta clase de acá que se llama menú, los elementos que van a aparecer acá abajo. Entonces lo que me permite el menú button es que cuando se aprieta clic se va a desplegar un menú. ¿Y cuál va a ser el menú? Este menú que está acá abajo, que hasta el momento no tiene ningún elemento. Para añadir elementos en él vamos a usar estos comandos de acá. Por ejemplo, vamos a añadir un elemento que va a ser abrir y otro que va a ser guardar. Entonces, para añadir un elemento, ponemos el nombre del menú, que en este caso es menú, punto add command, y le ponemos un label, lo que queremos que diga en el menú. Vamos a ejecutar nuevamente y vamos a ver que ahora tenemos dos elementos del menú, uno que es abrir y el otro que es guardar. Entonces este es simplemente un botón que lo pueden poner en cualquier parte de su ventana, en donde cuando se aprieta aparecen estos dos elementos. También pueden asociar funciones a los menús. Por ejemplo, vamos a eliminar esta de abrir acá. Vamos a copiar este y lo vamos a dejar acá abajo. Vamos a definir una función que va a ser abrir archivo. Que lo que va a hacer esto básicamente va a imprimir en pantalla cuando se apriete un menú o una opción del menú que diga archivo abierto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? En la opción abrir vamos a agregar un comando que va a ser llamar a la función abrir archivo. Por lo tanto, cada vez que apretemos la opción abrir del menú, se nos va a imprimir acá en pantalla archivo abierto. Vamos a ejecutar para que lo vean en acción. Acá tenemos nuestro menú de botón. Lo apretamos. Como ven, aquí no hace nada porque no ha apretado nada. Si yo aprieto abrir, me escribe archivo abierto. Entonces ya con estas funciones y con estos comandos ya pueden empezar a asociar ciertas acciones a su menú. Bueno, ahora vamos a ver las barras de menú, que como les decía, son las barras de menú, son menús que se ven arriba de la pantalla. En este caso sería como el Tkinter, versión de control, etcétera. Para crear una barra de menú, simplemente, bueno, importamos la librería, creamos una ventana, ponemos el nombre en la barra de menú que queremos poner, que en este caso se va a llamar barra menú, es igual Tkinter o tk.menú. Así simplemente se llama una barra menú y se asocia a la ventana. Y luego para agregar un elemento, por ejemplo, ya voy a cerrar esto, vamos a cortar esto de acá, vamos a ejecutar esto de aquí para que se vea lo que hay. Como ven, ahora no tiene nada, solamente se creó el objeto barra menú, pero no se ha desplegado. ¿Por qué? Porque tengo que agregarle elementos a esa barra de menú. Entonces el primer elemento, que sería como por ejemplo Tkinter, aquí lo que vamos a hacer es crear una opción que se va a llamar archivo, o que va a tener el label archivo, que lo vamos a guardar en una variable de objeto que se va a llamar archivo menú, que va a ser de tipo menú, pero que lo vamos a asociar a la barra menú. Entonces ya para ponerlo y que me aparezca una cascada hacia abajo como esta, simplemente le pongo en la barra menú, que es donde vamos a hacer la cascada, le añadimos una cascada en donde el label, es decir, lo que va a decir, que en este caso dice Tkinter, le va a decir archivo, y el menú donde vamos a ir agregando los elementos hacia abajo de la cascada se va a llamar archivo menú. Vamos a ejecutar para que se entienda. Entonces aquí aparece, como ven, tengo la barra menú que sería esta de acá arriba, que sería todo lo de arriba, lo que se ve un poquito más blanco. Creamos una cascada que sería este label archivo, en donde cuando yo aprieto esto me aparece el archivo menú, que en este caso está vacío porque no hemos agregado ningún elemento. Vamos a agregar elemento al archivo menú. Para eso usamos el mismo add command y le ponemos el label y los elementos. En este caso vamos a poner un nuevo, un abrir, otro elemento que va a ser un separador, ahí vamos a ver cómo queda, y el último elemento que va a ser salir, lo típico,
que aparece cuando uno crea una ventana. Vamos a ejecutar de nuevo. Entonces, como vemos acá, aquí tenemos el menú archivo, que sería la cascada, que cuando se aprieta se despliega el menú archivo, en donde fuimos agregando elementos, que el primer elemento es nuevo, el segundo elemento es abrir, el tercer elemento es un separador, que es esta línea de acá, y el último elemento es salir. Entonces, bueno, esas son las barras de menú. Si queremos poner más opciones a la barra de menú, simplemente le agregamos, por ejemplo, otro menú que va a ser, en vez de el archivo, va a ser el editar. Entonces también ponemos editar menú, donde le vamos a asociar en la barra menú, va a ser de tipo menú también va a ser de tipo cascada. Entonces en la barra menú vamos a añadir una cascada, vamos añadiendo una cascada hacia el lado, como por ejemplo versión control, que sería otra cascada, en donde el label lo que va a decir va a ser editar, y vamos a asociarle el editar menú, que va a ser el menú que va a estar desplegado hacia abajo. Vamos a añadir dos elementos, uno va a ser deshacer y otro rehacer, y vamos a ejecutar. Y como ven, ya tengo dos elementos, tengo el elemento archivo y el elemento editar, que son dos elementos cascada, de menú cascada, en donde en este segundo está el deshacer y el rehacer. Ahora lo que tenemos acá es el menú contextual, que básicamente es cuando yo aprieto un clic derecho, me aparece un menú contextual. Me aparece un menú, esto es un menú contextual. Para que se entienda cómo lo creamos, bueno, vamos a importar Tkinter, vamos a crear una ventana y vamos a definir la función, que básicamente, ¿qué va a hacer la función? Va a recibir un evento, que ya vamos a ver cuál evento es, que obviamente es cuando hago clic derecho con el mouse, en donde vamos a llamar a nuestro menú contextual que vamos a crear después. Y vamos a crear un pop-out, y este pop-out se va a aparecer donde está el evento en la coordenada X y el evento en la coordenada Y. ¿Ok? Vamos a crear nuestro menú contextual entonces, que va a ser de tipo menú, y lo vamos a asociar a la ventana. Y bueno, el tear-off es básicamente una barra que te permite separar el menú contextual de su posición. Cuando está en 0 es que no te lo permite. Ok, vamos a agregar entonces también comandos o opciones al menú, que el primero va a ser cortar, el segundo copiar y el tercero pegar. Y finalmente lo que vamos a hacer acá es crear el evento, en donde vamos a crear el evento con el comando bind, el método bind, y el evento va a ser el hacer clic derecho, es decir, el botón 3 del mouse. Recordad que el 1 es el botón izquierdo, el botón 2 es la ruedita del mouse, apretarla, y el botón 3 es el botón derecho. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando se apriete el botón derecho? Se va a llamar al menú contextual, a la función mostrar menú contextual, que básicamente sería llamar al menú contextual con un pop-out. Vamos a ejecutar esto para que se entienda. Por ejemplo, aquí está la ventana que no tiene ningún elemento, pero si yo aprieto el botón derecho me aparecen las tres opciones, que es cortar, copiar y pegar, como ven en este caso. Si yo cambio el tear-off a 1 y ejecuto acá, me aparece esta línea de separación, como ven, en donde si yo le doy doble clic, puedo separar el menú de su posición. O sea, le doy clic, en realidad no es doble clic, y como ven se separa y se crea una nueva ventana. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, menú contextual, pero en vez de que esté asociado a una ventana, que esté asociado a un entry. Entonces vamos a crear un entry acá. Esto va exactamente lo mismo, en donde tenemos la función para que se cree el pop-out. Tenemos el menú contextual con las tres opciones, y vamos a crear un entry acá. Vamos a poner el entry en la ventana, y en vez de poner que la ventana se haga el comando, el evento, lo vamos a hacer que sea en el entry. Entonces vamos a poner entrada.bin y vamos a asociar el tercer botón del mouse para poner el botón contextual. Vamos a ejecutar esto. Y como ven, acá tengo un entry. Si yo aprieto botón derecho en cualquier parte de la ventana no me pasa nada, no me aparece ningún menú contextual, pero si yo aprieto acá en el entry me aparece el menú contextual. Así que eso, ese es el capítulo de hoy. Espero le haya servido. Ya estamos avanzando harto con el tema de Tkinter. Espero le esté sirviendo, le esté gustando el curso, y nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo, dejen su like, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y suscríbanse al canal, obviamente. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.